Este es un llamado a los cracks de la cocina. Un plato exquisito necesita de una jugada de laboratorio. Gente que esté comprometida a jugar el mejor partido de su vida. Estamos listos. El mejor show de cocina está en la cancha de Teleamazonas. A pedido del público, hemos extendido una semana la fecha del casting de MasterChef. Inscríbete en teleamazonas.com. No lo olvides, hasta el 27 de junio. Al que madruga, dos le ayudan. Con Alka-Seltzer Boost, rápido alivio de la acidez, agruras de indigestión. Rápido alivio para que sigas tu ritmo. Si es Bayer, es bueno. Tu bienestar nos inspira. Inspira de Confiamed es el plan de medicina prepagada más completo y con mejor cobertura del mercado. Adquiérelo en línea en www.confiamed.com. Confiamed, te protegemos. ¿Estás seguro? Este sábado en América Vive, el dramático caso de Donna Bolin, la mujer sin rostro, el escalofriante personaje que aparece en los sueños de miles de personas, la historia de éxito de los sándwiches de $1 y los oscuros secretos del apóstol de Jesucristo. No se lo pierda, a las 10 de la noche, por Teleamazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA. Bien, estamos ya en la parte final de 24 horas. Ante la falta de legumbres en los mercados de Guayaquil, a muchas personas les ha beneficiado los huertos que han construido en sus casas. Afirman que lo que se produce en la región costa es también nutritivo para la alimentación. Llegar a los mercados y encontrar ciertas legumbres a un precio elevado sigue causando malestar a la ciudadanía. Y es que en toda comida no puede faltar el tomate, pimiento, cebolla, lechuga, zanahoria para las ensaladas. Pero ante el problema, ¿qué mejor buscar la solución? O sea, no ser parte del problema, sino buscar maneras de alguna manera ahorrarse y hacer algo por seguir adelante, porque parados, cruzados de brazos, no podemos hacer nada. En vista de la problemática, muchas personas aprovechan del mínimo espacio y hacen su huerto. De esta manera, al cosecharla, aquí en la costa, dan muchas hortalizas que sirven para alimentar a la familia. Nuestra tierra es productiva. Donde pongamos una semilla, ahí nos da. Así lo afirma Marta Paredes, quien vive en el norte de Guayaquil. Su huerto la ha sacado de apuros con lo que ha sembrado. Hasta los tomates tienen buen sabor cuando son sembrados con amor. Aquí en la costa hay bastante verde, yuca, frijol, arroz. Es de sorprenderse, dice la gente, porque nuestra tierra es tan fructífera. Sea donde se ponga semilla, crece la planta. Así se pudo evidenciar en esta esquina de Mucho Lote 2. Junto al poste del semáforo está una matita de plátano. Ahí el que lo plantó hay una planta o un árbol que va a producir algo bueno. Yo he visto gente que incluso ha sembrado hasta papas. Y da, o sea, la costa sí da. Tenga muy en cuenta, en tierra costeña puede sembrar muchos alimentos nutritivos. Solo hay que informarse y meterle ganas, porque cada día se aprende algo nuevo y se cosecha lo que se siembra. Alex Vargas, 24 horas. Bien, vemos cómo la gente es recursiva. En momentos de crisis ven la manera también para salir adelante, pero lo que insiste todo el mundo es que quiere salir a trabajar, quiere que todo se reactive, quiere que todo regrese a la normalidad. Así que esperemos que en este 12º día de manifestaciones y de paralizaciones se pueda, y ahora sí, tal vez, hablar de un diálogo ya certero. Son las 6:59 de la mañana y estamos ya por finalizar, amigos. Por supuesto, agradeciéndoles por la sintonía. Recuerden también que durante todas nuestras emisiones vamos a tener nuestros equipos desplegados en todo el país para monitorear cómo avanza esta nueva jornada de paralizaciones. Al regresar, por supuesto, a las 7 de la mañana, más noticias de la mano de Liz Valareso y Milton Pérez. Estará, por ejemplo, el presidente de la conferencia episcopal, Luis Cabrera, sobre esta propuesta también que han hecho para que se dé a cabo este diálogo que tiene que haberse para ya ponerle fin a todos estos hechos violentos. Así que gracias por esa sintonía una vez más y nos vemos el día lunes. Hasta mañana.
Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. Amigos, buenos días. Viernes ya culminando una semana, se cumplen 12 días de estas movilizaciones, siendo ayer jueves el día de mayor violencia en la capital. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Amigos, buenos días. Día terrible ayer. Sin duda, cuando se abría una esperanza de que se iban a sentar a dialogar, cuando se entregó la Casa de la Cultura, cuando se entregó el Parque El Arbolito, el movimiento indígena, como esta muestra que había pedido el mismo presidente Leonidas Issa al gobierno nacional, fue el día más duro. Y lo que pasó anoche en San Antonio, Pichincha, es terrible. Vamos a estar con nuestros equipos monitoreando cómo amaneces en esos sectores donde ayer hubo graves enfrentamientos y disturbios. Contarles también quiénes nos van a acompañar esta mañana. Estará con nosotros Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, una vez que ellos se han ofrecido a ser mediadores, veedores de este proceso de diálogo urgente, que así es reclamado por el país. También va a estar con nosotros el ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, para hablar del impacto que ha tenido el paro en el sector energético del país y estaría a punto de colapsar. Empezamos con el desarrollo de la información. Lo que decíamos, lo ocurrido en San Antonio de Pichincha es terrible. Estas son imágenes del día, pero lo que ocurrió en la noche, el ataque a convoys militares que custodiaban el transporte de alimentos que venían desde el noroccidente del país, dejó 3 camiones destruidos, 17 militares heridos y de lo que se sabe hasta el momento, una persona civil fallecida. Eso ocurrió, como tú decías, la noche de ayer y en un momento en que realmente lo que se hacía, han dicho desde las Fuerzas Armadas, era dar seguridad y custodia a un convoy que llevaba sobre todo víveres para abastecer a lugares donde no estaban llegando y de repente se originó este enfrentamiento que duró bastante tiempo con un saldo lamentable. Desde las Fuerzas Armadas han señalado que estos 17 militares están heridos de gravedad, hoy con pronóstico reservado. Imágenes que dejan ver esa violencia que predominó el día de ayer en este punto de la capital, que por cierto también permaneció prácticamente todo el día cerrado. Por momentos se desbloqueaba el paso, pero duraba muy poco. La mayor parte del tiempo, como decimos, permaneció bloqueado al tránsito vehicular. Y va bloqueado 12 días. Todo el paso hacia el noroccidente de Pichincha, en la salida de Quito, por la mitad del mundo, está bloqueado desde hace 12 días. Ayer se informaba vía Twitter, el ministro de Producción, Julio José Prado, puso en su cuenta de Twitter cerca de 600 vehículos particulares y camiones de alimentos atrapados en Nanegalito. Las Fuerzas Armadas y la policía han tratado de llegar para liberar, no llegar en la mitad del mundo. Fueron atacados, decenas de militares heridos, 5 secuestrados. Era así como se informaba el inicio de todo esto que, miren ustedes, además las imágenes y las que no las proyectamos son impresionantes. El nivel de violencia, hay un militar que fue macheteado en su cara. Es impresionante lo que está ocurriendo y cómo se ha degenerado la protesta cuando infiltrados, cuando vándalos, cuando delincuentes se han metido se quieren meter a casas nuevamente, amedrentan en conjuntos habitacionales a civiles. Eso no tiene nada que ver con la protesta legítima que tiene el movimiento indígena, con la que llegó a Quito hace 12 días y sobre la que se está conversando de lejos, por lo menos con el gobierno, vía medios de comunicación, porque ayer cuando se abría esta posibilidad de que se siente en la mesa de diálogo, todo degeneró. Y las imágenes que vemos son las de anoche en el sector de la Asamblea Nacional, en el sector del Parque del Arbolito, que se esperaba iba a ser la sede de la reunión del movimiento indígena, se convirtió en la sede de un campo de batalla. Sí, ayer también a partir de las 3 de la tarde, los alrededores de la Asamblea se convirtió también en un escenario de enfrentamientos, una vez que
terminó esa reunión en la Casa de la Cultura, en el Ágora de la Casa de la Cultura, después de que el gobierno cedió esas instalaciones para que se concentren, para que se lleve a cabo esa asamblea. Duró muy poco, una vez que los dirigentes de las diferentes organizaciones indígenas, a la cabeza de Leonidas Issa, dieron su discurso celebrando el haber recuperado esa área que decían pues ha sido un punto de encuentro permanente de estas movilizaciones y manifestaciones de los movimientos indígenas. Partieron hacia el Parque del Arbolito y después se dirigió un grupo hacia la asamblea. En un determinado momento, a las 3 de la tarde, también comenzó ahí, como decimos, esta ola de violencia que ha dejado bastante daño también a su paso y una persona fallecida. Así es, al final de la tarde se confirmó parte del movimiento indígena el fallecimiento de Henry Quesada Espinosa, un ciudadano de 39 años de edad que se encontraba en ese sector y que murió a consecuencia de perdigones. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, ofreció una investigación seria, anticipó que la policía y las Fuerzas Armadas no utilizan perdigones, pero tiene que aclararse el hecho del fallecimiento lamentable de esta persona, una vida más que se pierde por estas movilizaciones. De hecho, también el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha señalado que hay 12 policías heridos, varios tienen incrustados perdigones y esquirlas de metal. Él ha pedido una investigación independiente, ¿no? Incluso con presencia del defensor público para poder esclarecer las causas, sobre todo de la muerte del señor Quesada la noche de ayer. Y lo que estamos viendo ahora, Milton, corresponde a lo que ocurrió también ayer por segundo día consecutivo en la Avenida de los Chiris, esta autoconvocatoria ciudadana por la paz, por el diálogo, donde mucha gente se dio cita, como decimos, por segundo día consecutivo. Claro, por segundo día consecutivo de esta manera masiva y va creciendo, ¿no? El movimiento ciudadano que exige paz, que exige que las partes dialoguen y que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero las autoconvocatorias en los barrios, las autoconvocatorias de ciudadanos civiles, empresarios, amas de casa, estudiantes, van ya 12 días también. De la mano del paro tiene el llamado a la paz. Esto ocurrió ayer en la tarde y esta manifestación por la paz llegó hasta la noche. Incluso en el noticiero de la comunidad hace un momento veíamos imágenes hechos vandálicos que se produjeron lamentablemente muy cerca del lugar. Dicen que gente que no tenía nada que ver con la manifestación, pero produjo daños en algunos locales comerciales, sobre todo en la Avenida República del Salvador. Esas son las consecuencias que también va dejando esta jornada de protestas, Milton, y solamente acotar que estas movilizaciones también en contra ya de esta jornada de paro, sino más bien a favor del diálogo y de la paz, no solo se dan en la capital, sino también en otros puntos del país. Hemos visto también a esa autoconvocatoria ciudadana, como fue por ejemplo el caso en Guayaquil la tarde de ayer, donde en la avenida 9 de octubre también se concentraron. Son muchas, yo creo es mayor el número de voces que hoy se alzan para decir necesitamos trabajar, que se sienten a dialogar y que culmine esta jornada de protestas que se ha convertido de una marcha que debió ser pacífica en el escenario para que vándalos y delincuentes dejen un saldo de muerte y destrucción. Son las 7 de la mañana con 8 minutos y vamos a ver un reportaje de cómo empezó todo el día de ayer con esa luz de esperanza de que las cosas empiecen a caminar hacia la normalización, porque no solamente es la gente protestando, no solamente que es lo más grave, sí, la violencia, el vandalismo, la infiltración de delincuentes que causan daño a la gente que no tiene nada que ver con esto. También el tema en el comercio, el tema en el abastecimiento de productos. Cierto es que en un 60% del país está abastecido, pero si es que las carreteras siguen bloqueadas, si es que los convoys que llevan alimentación al país son atacados, pronto vamos a tener más problemas. Veamos, y además, cómo se dio la entrega el predio del Arbolito y la Casa de la Cultura. La Universidad Central fue el punto de partida. Eran las 10:30 de la mañana de este 11º día de manifestaciones y la ruta estaba trazada. Todos marcharían hacia la Casa de la Cultura y para eso se pedía... Enfrente, permitan que en este caso este pueblo pueda estar bajo un techo en el ágora de la Casa de la Cultura.
Asimismo, la CONAIE ofreció salir en paz, evitar y castigar actos violentos. De inmediato empezó la caminata. Las mujeres lideraron la marcha. Casi en simultáneo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que se le permitiría el paso y con eso llamó a iniciar inmediatamente el diálogo. Primero, la paz, la tranquilidad en el país y segundo, insistir como siempre lo hemos hecho con el diálogo. El diálogo en todos los sectores, el reconocimiento de las causas justas, pero sobre todo el establecimiento del orden en todo el país. Y así los manifestantes se abrieron paso en medio de la policía. Nosotros, como Policía Nacional del Ecuador, como Fuerzas Armadas, con los lineamientos del Gobierno Nacional, creemos que también hay que concesionar algo. Este espacio que lo mantuvo la Policía Nacional, cubriéndole por la seguridad de todos los ecuatorianos y de todos los quiteños, lo hemos cedido. Y así fue. Pasadas las 13 horas, ambas partes cumplieron lo ofrecido. El gobierno retiró a la fuerza pública de la Casa de la Cultura y la CONAIE llegó en paz. Miles de personas rodearon la Casa de la Cultura y poco a poco fueron ingresando. Una vez dentro, los manifestantes celebraron la toma del lugar. Leonidas Issa señaló que este es un logro conseguido por la lucha. Esta Casa de la Cultura ha sido tomada por la fuerza del pueblo. Es el primer triunfo, compañeras y compañeros. Pero que insistirán en los 10 puntos y que el diálogo está en manos del gobierno. Aquí son los 10 puntos y punto, compañeras. Una parte se quedó en el lugar y otra anunció que avanzaría a la Asamblea Nacional. Ya cerca del Palacio Legislativo, la policía les impidió el paso. Se explicó que en el edificio no hay nadie sesionando y fue entonces que lo que había empezado como una marcha pacífica se convirtió en nuevos enfrentamientos. Antes de las 3 de la tarde, Issa pidió a las bases que regresen a la Casa de la Cultura, que iban en paz, pero que ahora solo hay violencia. Las horas pasaron y lo que más temprano lucía abarrotado, tras el nuevo llamado, se vio así. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, eso es lo que pasó el día de ayer en la tarde y que después, como ya lo hemos mencionado aquí, Milton, generó una ola de violencia que no terminó sino hasta altas horas de la noche. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Iglesia Católica del Ecuador llama al diálogo, a una tregua, la paz. Desde todos los ángulos, con los protagonistas, en los lugares donde se produce, en 24 horas. Estamos en el momento exacto, la emisión central de 24 horas, a la 1 de la tarde, con Liz Valareso y María Gracia Costa, de lunes a viernes a la 1, 24/7, 24 horas, 7 días, por Teleamazonas. El diálogo es la mejor salida. Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido declarar en emergencia el sistema de salud pública. Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. Hay que ahorrar. No importa cómo, siéntete feliz de ahorrar en KFC con un combo económico. Una deliciosa presa de pollo, ensalada de col, papas y bebida. Ahorra feliz con KFC desde 3,50. KFC. El diálogo es la mejor salida. Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido duplicar el presupuesto a la educación intercultural. Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. El mundo no se detiene y tu vida tampoco. Con Kia te mueves más y gastas menos. Motores más eficientes. Tecnología de vanguardia. Mantenimientos cada 10.000 kilómetros. Garantía de 10 años o 160.000 kilómetros. Y todos usan gasolina extra o Ecopaís. Kia. Movement that inspires. El diálogo es la mejor salida. Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido subsidiar
hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores. Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. Hoy, una mala noticia. Me voy de aquí mañana. Derrumbará por completo. Sigue saliendo, Safi. No dejes de hacerlo. Todo lo logrado. No puedo salir sabiendo que no estarás conmigo. Almas heridas. 11:30 de la noche. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Buenos días, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. Ayer se hacía un llamado a la tregua para que los sectores movilizados y el gobierno puedan empezar un diálogo. Cuando ayer, Monseñor, se abría una luz de esperanza de que esto podía ocurrir, terminó siendo el peor día. Vandalismo, violencia, delincuencia, enfrentamientos, fallecidos, muchos heridos. Fue terrible. ¿Cómo se puede hablar de una tregua en el nivel de violencia que tenemos en este momento en el Ecuador? Buen día. Muy buenos días. En primer lugar, yo quiero hacer una precisión. La propuesta de tregua fue elaborada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Lo que se hizo es pedir a la Conferencia Episcopal que presentara esa propuesta tanto a los medios de comunicación como a las partes, en este caso al gobierno, y también a los movimientos indígenas y organizaciones sociales. Entonces, el contenido de la tregua, como usted muy bien ya lo conoce, pues lógicamente se decía que se cree un canal directo de diálogo. ¿Por qué ese canal directo? Porque han manifestado algunas de las partes que no necesitan en esta ocasión de mediadores, sino de veedores y garantes del proceso. Entonces, también en esta propuesta de tregua habíamos indicado que las partes asuman el compromiso de abandonar toda forma de violencia y que se creen zonas de paz. Por eso habíamos sugerido que podrían ser la Casa de la Cultura, el Arbolito. Igualmente, en la propuesta se habla de que haya un acceso de la ciudadanía a los servicios básicos. Por ejemplo, el tema de la alimentación, de la medicina. Entonces, esa es la propuesta que nosotros hicimos. Hay que decir abiertamente que hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Pero insisto que esta propuesta de tregua es la expresión de la sociedad civil a la que nosotros como Conferencia Episcopal nos hemos sumado y hemos presentado ante la ciudadanía. Pero es evidente, sí, está bien que se precise que son 300, son cientos de organizaciones y de personas que se suman a pedir esto, pero es evidente que alguien no quiere dialogar o alguien está evitando que esto llegue a concretarse. Le repito, Monseñor, porque lo de ayer fue muy importante. Cuando se abrió este canal, se cerró enseguida. Así es. Con mucha tristeza y preocupación hemos constatado cómo esta ola de violencia ha crecido de una manera impresionante. Con eso prácticamente como que se eliminan esas condiciones mínimas para que el tan anhelado diálogo se dé. Sin embargo, yo creo que nuevamente, sumándonos a todo el sentido del pueblo ecuatoriano, ese pueblo que quiere la paz y que sabe que el único camino es el diálogo, nosotros quisiéramos volver nuevamente a tocar la mente, los corazones y la voluntad de las personas que están en este momento en este litigio. Monseñor. Apostamos... Sí, dígame nomás. Buenos días, Monseñor. Sí, esa propuesta de tregua de las organizaciones sociales, como usted señalaba, más de 300, venía acompañada también de una propuesta de compromisos. Uno de esos compromisos decía apoyar un diálogo directo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Pero ¿cuál puede ser ese canal directo de diálogo que todavía no se encuentra y que todavía, pues, evidentemente no genera ese resultado? Al punto de que vamos 12 días ya de una movilización, de un paro. Para mí el punto crítico está a partir de la experiencia del 2019 en que si una de las partes no admite que haya mediadores, entonces la situación se vuelve muy difícil. Como decimos nosotros, cuesta arriba. Porque ya la pregunta es, ¿quién convoca a ese diálogo? ¿El gobierno o las organizaciones sociales e indígenas? ¿Quién convoca? Por eso yo sí creo que es necesario
que haya una iniciativa, una nueva propuesta de la sociedad civil. Y aquí invitaría a la academia, a los medios de comunicación, a todas las organizaciones a que realmente se presenten como mediadores. Hay organizaciones internacionales, se ha hablado de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, Amnistía Internacional, y aquí en Ecuador también tenemos muchísimas organizaciones que tienen una experiencia y un conocimiento en la mediación. Yo os invitaría a esas organizaciones a que elaboren una propuesta, porque dejar ahí simplemente a la buena voluntad de las partes para que tomen la iniciativa y se sienten a dialogar, yo le veo un camino que no tiene mayores perspectivas. Monseñor, pero para eso tiene que haber voluntad. El gobierno tomó ayer la decisión de ceder en una petición de los movimientos indígenas al abrir las puertas de la Casa de la Cultura, al retirar la policía del Parque El Arbolito. Ante eso, el movimiento indígena, ellos debieron dar alguna respuesta. Dicen que quieren ir al diálogo, pero las acciones demostrarían lo contrario. Han dicho que no quieren mediadores, menos aún si se trata de organismos internacionales, y que más bien ellos aceptarían una veeduría de ciertos organismos. ¿Por qué no ser quizás la iglesia ese organismo veedor, que en algún momento pues también desde el lado de los movimientos indígenas fueron mencionados como aceptar que sea la iglesia la que también esté en ese camino? Bueno, yo creo que aquí es primero un llamado a la coherencia. Tanto el gobierno como las organizaciones indígenas han manifestado en reiteradas ocasiones que quieren el diálogo. Entonces, nosotros decimos en Ecuador, pues es hora de pasar del dicho al hecho, de la palabra a la acción. Entonces yo os invitaría a la coherencia. En cuanto a los veedores, lógicamente ahí también las partes tendrían que elegir y proponer quiénes serían los veedores. Nosotros lo hemos puesto como características, primero que tengan una alta credibilidad, y luego una confianza también para las partes. Por eso habría que identificar quiénes son esos veedores, porque no vas a decir queremos veedores, queremos garantes, pero igualmente pues las partes tendrían que proponer para que aquellas instituciones pues despleguen todo su conocimiento, toda su experiencia. Realmente para mí este es el punto crítico y aprovecho de esta ocasión para una vez más invitar al diálogo, a la coherencia, por favor. Piensen en los miles de ecuatorianos, 17 millones de ecuatorianos, y que apostamos por la paz a través del camino del diálogo. ¿Por qué, Monseñor, no retomar la idea de la tregua? Porque mientras se busca y se encuentra el canal de comunicación, si son veedores o son mediadores, ¿dónde se sientan? ¿Quiénes se sientan? ¿Por qué no proponer e insistir en que se replieguen, en que no más violencia? Porque además esa violencia es aprovechada por delincuencia, por vandalismo, por grupos que buscan otras cosas. Bueno, nosotros ayer presentamos, como digo, pues esta propuesta de tregua a los medios de comunicación. También la organización, la Fundación Esquel, que es la que está coordinando a esta serie de organizaciones, sé que ha enviado ya al gobierno y también a las organizaciones indígenas. Entonces, esperamos la respuesta de esta propuesta justamente sobre la tregua. Yo creo que habría que insistir en esta propuesta y creo que aquí los medios de comunicación, como lo vienen haciendo muy bien, juegan un papel preponderante. Tocar la mente, el corazón, la voluntad de las personas para que realmente se sienten y encuentren soluciones adecuadas para todos los ecuatorianos. Hay temas que en las propuestas o en las demandas del pueblo indígena que requieren de personas expertas, de peritos, en el campo de la economía, en el campo de la política, de la sociología. Pues que todos estos ecuatorianos, que hay muchísimas personas muy bien preparadas, pues pongan a disposición también su contingente para que aquellas peticiones o aquellas demandas sean tratadas de la manera más urgente y que favorezcan a todos los ecuatorianos. Es decir, sería esa la propuesta y lo que deberían hacer hoy. Manténganse sin hacer manifestaciones para que no haya enfrentamientos mientras se encuentran los mecanismos. Bueno, en la tregua, una de las propuestas justamente es que cese inmediatamente la violencia, que, lo digo, se deponga el paro. Lógicamente, pero eso depende de la voluntad de las partes. Entonces, volvemos a insistir que esa tregua quizás sea más difundida, socializada, como decimos, y que las partes, ante el clamor del pueblo, tomen en serio esta propuesta y lo asuman con responsabilidad. Monseñor, pero ¿cuál debe ser el mecanismo? Se lo pregunto porque la comisión convocante planteó esta apertura siendo mediadores, ¿no? Para que se dé ese diálogo. El gobierno respondió y dijo sí, acepto.
La respuesta que ha venido quedando pendiente, más bien, viene del lado del movimiento indígena, que también ha sido convocado públicamente, que también se ha dicho, por ejemplo, desde la Fundación, es que le han enviado hasta una carta, y esos mecanismos formales no están dando el resultado. ¿Qué hacer entonces para que esa voluntad de palabras se convierta también en acciones? Bueno, ahí, con toda honestidad, yo no tendría la respuesta. No sabría cuál es el mecanismo más adecuado. Por eso yo invito a las instituciones, a personas de gran voluntad, con esa sensibilidad profundamente social, con esas convicciones de que la paz se la consigue a través del diálogo, para que busquen, y ahí nos sumamos nosotros a esas iniciativas alternativas de paz. Lógicamente yo insisto en que aquí la sociedad civil juega un papel preponderante. Yo digo porque, caso contrario, da la impresión de que solamente el gobierno y también pues los movimientos son los únicos actores, y usted sabe que no es así. Hay millones de ecuatorianos, organizados o no, pero que queremos la paz. Entonces yo propondría que de aquí, de la sociedad civil, surja una nueva propuesta, que se insista a lo mejor en los temas de la tregua, pero continuar en este camino en el que nos hemos embarcado de la búsqueda de la paz por el camino del diálogo. Y usted, evidentemente, como hombre de fe, tiene la esperanza de que eso suceda pronto, pero ayer veíamos este escenario de cuando el ministro de Gobierno dijo: vamos a permitir que vayan al Ágora de la Casa de la Cultura a sacar la policía del Parque del Arbolito, pero a cambio exigimos el cese de la violencia, que se permita el libre paso, el libre tránsito, movilidad, sobre todo también para bienes y servicios, el hecho de poder transportar, que pasen, lleguen a sus lugares alimentos, medicinas. Y vimos lo que sucedió ayer. Ayer en el sector de San Antonio de Pichincha, militares que fueron agredidos, 17 militares heridos de gravedad cuando les daban resguardo a un convoy que llevaba alimentos. Vimos lo que pasó en los exteriores de la Asamblea. Desde el movimiento indígena señalan que no hay que permitir que haya gente infiltrada, pero las acciones dicen una cosa y las palabras dicen otra. Realmente eso deja el signo de interrogación de qué más tiene que pasar para que se dé ese diálogo. Bueno, yo creo que aquí es importante una reflexión. Y yo no soy sociólogo, politólogo ni economista. Hablo como un ciudadano de a pie, guiado por el sentido común. Yo creo que el sistema democrático no será el más perfecto. Tiene sus debilidades, por supuesto, pero es el sistema que nos permite dialogar, que nos permite expresar libremente lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos. Y creo que ese sistema democrático hay que defenderlo. Lógicamente hay que pasar de la democracia nominal a la democracia que llamamos participativa, donde el pueblo, donde las personas hagan escuchar su voz, que sea acogida, que sea valorada y que sea asumida. Pero yo creo que por ahí tenemos que trabajar mucho, de tal forma que si hay otros intereses políticos de conquistar el poder a través de medios violentos, pues no se les dé el cauce, no hay el apoyo. Si quieren conseguir sus legítimas aspiraciones del poder, que lo hagan siguiendo las leyes y de la Constitución, las leyes que tenemos en Ecuador. Entonces yo creo que aquí habría que pensar también en el sistema democrático, que es muy importante para Ecuador y para muchas otras naciones. Muchísimas gracias, monseñor, por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes y sigamos apostando por la paz, por el camino del diálogo. Un abrazo. Monseñor Luis Cabrera estuvo con nosotros esta mañana. Milton. Así sea el camino de la paz, el camino del diálogo, y mientras se encuentre el mecanismo, ojalá todos los sectores movilizados y de la fuerza pública se mantengan lejos para que no haya enfrentamientos y no haya más violencia. Pausa, volvemos enseguida. Las cocinas de MasterChef se encenderán nuevamente. Teleamazonas te trae una nueva temporada a pedido del público. Hemos extendido una semana la fecha del casting de MasterChef. Inscríbete en teleamazonas.com. No lo olvides, hasta el 27 de junio. MasterChef, cuarta temporada. Pronto.
El diálogo es la mejor salida. Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido crédito agrícola de hasta $5.000 al 1% y 30 años plazo. Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. Siempre hay uno en 1.000.000 que vive el futuro ahora, mientras el resto se queda en el pasado. Uno en 1.000.000 que aplica soluciones, cuando el resto se paraliza en los problemas. Uno en 1.000.000 que se destaca, mientras el resto sigue a la mayoría. Somos el banco para ellos, para los que son más. Queremos ser más. Banco Internacional. El diálogo es la mejor salida. Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido, no habrá alza del diésel, del gas, la gasolina extra y Ecopaís. Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. Una nueva colección llega a Super Éxito. Aprovecha las nuevas prendas del ídolo del Ecuador desde $19,99 y vive la pasión del fútbol al mejor estilo. Además, adquiere los cromos y el álbum oficial de Barcelona en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Solo en Super Éxito, siempre en familia. El diálogo es la mejor salida. Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido, Banecuador condonará todos los créditos vencidos hasta $3.000. Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. Teleamazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA. 7:32, amigos, seguimos con noticias de 24 horas y vamos a seguir revisando cómo está la situación a esta hora en lo que ayer fue lamentablemente un campo de guerra, la zona de la Asamblea Nacional, el Parque del Arbolito, la Contraloría General del Estado. Sí, edificio que nuevamente se vio afectado.